Bienvenidos al resumen de la partida del día de la ronda número 7 de la Sinquefield Cup. Ya sabéis que es uno de los mejores torneos del año, si no el mejor, que reúne a los mejores jugadores del mundo, entre ellos, por supuesto, el campeón del mundo Magnus Almendrado Carlsen. Mi nombre es Pepe Cuenca, soy un gran maestro español y hoy vamos a analizar, a sacarle el máximo jugo, absolutamente todo lo que podamos a la partida que ha tenido lugar entre Hikaru Nakamura, que no viene realizando uno de sus mejores torneos, y Levon Aronian, que sí que está entre los de arriba. Y como digo, el encuentro ha sido muy interesante, una gran partida estratégica y llena de golpes tácticos también muy bonitos para rematar. Así que ya os digo, abrocharos la camisa de fuerza, aquellos que estáis loquetes como yo, y vamos a empezar a ver qué ha sucedido en la 64 casillita, ¿verdad? Que tanto nos gustan. Bueno, pues Hikaru Nakamura decide abrir con C4, es un jugador que también suele emplear la inglesa de vez en cuando. Y Levon Aronian responde con caballo F6. Ya sabéis que hay millones de formas de enfrentarse a la inglesa. C5, E5, E6, B6, ¿verdad? Muchísimas posibilidades válidas. Caballo C3 por parte de Hikaru Nakamura y E5. Y hemos traspuesto a C4, E5, que ya sabéis que es una de las respuestas más empleadas por los jugadores de élite contra la inglesa. Aquí de nuevo muchas posibilidades, como he dicho en muchos vídeos, G3 o caballo F3, ¿vale? Son las dos jugadas principales. Pues caballo F3 por parte de Hikaru Nakamura, atacando el peón de E5, las negras tienen que defenderlo. Lo más normal es defenderlo desarrollando una pieza menor, como es el caballo de C6. De nuevo aquí varias posibilidades, aunque la jugada principal es la jugada G3, sin ningún tipo de duda, para fianchetar este alfil rápidamente por G2 y enrocarnos en corto. Las negras pueden colocar este alfil de F8 normalmente en C5 o en la casilla B4. Y aquí Levon Aronian opta por colocarlo en la casilla B4, atacando el caballito de C3. Aquí alfil G2, por supuesto, es la jugada más natural, y caballo de 5 es una jugada muy interesante que se ha visto en muchísimas partidas de élite. No es una jugada tan humana porque tras E4 la mejor jugada es caballo H4, ¿verdad? Y esto, si uno no lo conoce, meterse en un berenjenal de este tipo es peligroso, sobre todo porque tras una jugada como D6 posteriormente, cuando desarrolla el alfil de G2, hay un G5 que te está atrapando el caballo de H4, ¿vale? Pero bueno, alfil P4 por parte de las negras y alfil G2, jugada más humana por parte de Hikaru Nakamura. Enroque corto por parte de Levon Aronian y enroque corto de Hikaru Nakamura. Aquí de nuevo se abre un abanico de posibilidades bastante extenso, ¿vale? Para las negras, la jugada torre 8 es natural, la jugada alfil por C3 también para destrozar la estructura de peones. Ya sabéis que el negro pierde la pareja de diablillo, pero su estructura de peones es mejor, ¿verdad? Porque puesto que no dispone de peones doblados. Pero también la jugada E4, como se realiza en la partida, aprovechando que este caballo no se puede dirigir a una casilla central, como es la casilla de D4, y es forzado a dirigirse o bien a la casilla E1 o a la casilla G5. H4 en este tipo de posición está prácticamente descartada. En la partida se jugó caballo G5, poniendo muchísima presión ahora sobre el peón de E4, y esto hace y obliga que el negrillo pues tenga que capturar en C3 para eliminar uno de los atacantes sobre el peón de E4. Así que alfil por C3 se jugó en la partida, B por C3 por parte de Hikaru Nakamura, los peones al centro y ahora torre 8. El negro está a tiempo ahora de defender el peón de E4, ya que hay dos piezas que lo atacan y dos piezas que lo defienden, ¿vale? Si el blanco se pone pesado tratando de zamparse ese peón de E4, las negras harían lo propio con dama E7, colocando tres piezas para defender el peoncito central de E4, ¿verdad? Me estaba acordando yo, no sé, no sé yo por qué me acuerdo de esto ahora. Como he dicho todo en algún momento, los motes, ¿no? Los motes de los niños, ¿no? Que somos unos cabroncillos cuando somos niños. Yo recuerdo que en mi urbanización había uno al que le llamábamos el tojunto. El tojunto de todo junto, pues lo tenía todo, era feo, era orejón, era cabezón. Qué cabroncillos somos los niños. Y ese juego al que jugábamos, el culé. El culé que era, básicamente que era, se jugaba entre todos y el que perdía así un partidillo de fútbol se ponía directamente con el culo en pompa a que le reventáramos con un pelotazo, ¿no? Así que vaya jueguecitos que teníamos en la infancia, ¿no? A reventarle el culo con un pelotazo y al otro al pobre le llamábamos muerto junto. Bueno, aquí hay un problema con el caballo de G5, obviamente, y es que ahora este caballo va a tener que dirigirse probablemente a una casilla como H3 para volver a entrar en la partida. Es por eso que las blancas juegan F3, sacando al facundillo, y aquí tenemos gemelos Carlitos también en la posición, eso hay que tenerlo en cuenta. Ya sabéis que el gemelo Carlitos mayor es el que tiene antecedentes penales, mientras el otro se exporta espléndidamente, va a la biblioteca y realiza sus tareas. Bueno, F3 precisamente la idea es que el caballo pueda retornar a F3, porque ahora la presión sobre el peón de E4
es súper fuerte. Es decir, si ahora E por F3, entonces el caballo vuelve por F3 y esta posición se ha jugado muchísimo, ¿vale? En la élite tras D5, bueno, pues la posición está abierta, lo que en teoría favorece al blanco debido a que tiene pareja de alfiles, pero a su vez las piezas negras están muy activas y no es fácil mover los peones blancos, ya que cualquier movimiento de peón pues deja normalmente una casilla débil. Si tras los cambios luego mueve el peón de C, deja débil la casilla de 4, si mueves el peón de D, deja débil la casilla de 3, que puede ser ocupada por muchas piezas negras, ¿verdad? Y así. Entonces, tras F3 hay otra jugada muy interesante que se utilizó en la partida y es la jugada E3, que es un sacrificio momentáneo de peón, ¿vale? Uno puede decir, oye Pepe, yo no me entero de nada, esto que bazofia es, esto que basurilla es de jugada, simplemente me lo como. Pues de hecho creo que comer es un pequeñito error. ¿Por qué? Porque tras D por E3 la estructura de peones del blanco queda completamente destrozada y una jugada como dama E7 es muy fina. Fijaros ahora esta debilidad. El alfil de G2 ahora no contribuye prácticamente en nada al juego y esta dama se puede colocar en C5. Por ejemplo, digamos, si E4 viene dama C5 jaque directamente y me lo como, pero si jugamos algo como caballo H3 para regresar con nuestro caballo a una casilla más interesante, dama C5 atacando el peón Carlito, el de los antecedentes penales, dama B3 y por ejemplo caballo E5. Y ahora el peón de C4 va a caer con mejor estructura de peones, mucha presión sobre E3, ¿verdad? Las negras se desarrollan muy fácil y de hecho incluso creo que el negro tendría mejor posición. Es por eso que tras E3 las blancas deciden jugar D3. D4 creo que es un pequeño error estratégico también. De nuevo el punto C4 queda muy débil. Por ejemplo, caballo A5, las negras rápidamente lo atacan. Y si el blanco trata de defenderlo, otra maniobra muy típica que se da mucho en las posiciones de ninzo-india, ¿verdad? Y en la negra juegan con B6 rápidamente para colocar el diablillo en la casilla A6 y la presión que existe sobre el peón de C4 es brutal. Aquí, incluso alfil por E3, ni siquiera es demasiado buena. Aquí, por ejemplo, H6, caballo E4 y alfil A6. Ya el negro está recuperando, entrando con muchísima presión, fijaros en la columna E. Y si las blancas se empeñan en defender el peón, ni siquiera pueden porque el alfil de E3 está colgando, ¿verdad? Alfil por C4, dama por C4 y torre por E3. Y debido a la presión de las negras sobre la columna E, que se va a hacer durísima, ¿verdad? En el futuro, las negras cuentan con una posición bastante ventajosa. Es por eso que tras este D3 la gente suele jugar D3 y la esperanza de las blancas es muy sencilla, es decir, por supuesto, ahora las blancas quieren jugar caballo E4, si las negras hacen algo como H6, ¿vale? O como D6, pues jugamos caballo E4, bloqueamos la torre de 8 sobre el peoncillo de E3 y a la siguiente nos lo capturamos, si caballo por E4, F por E4 y fijaros cómo el negro va a tener muy difícil para evitar que el peón de E3 caiga en el futuro. Si dama G5 podemos jugar hasta torre F4, torre F3, ¿verdad? Y el peón de E3 va a caer con pareja de alfiles y peoncillo de más. ¡Qué sabrosón! ¡Qué sabrosón, papi! Pues entonces, tras D3, las negras están forzadas a jugar D5, precisamente para evitar esa maniobra con caballo E4. Y aquí llegamos a un momento muy importante en el que la teoría nos mostraba que la mayoría de las partidas, unas 50 y tantas en mi base de datos, las blancas jugaban dama B3, caballo A5 y dama A3 atacando el caballo, C6, C por D y esto se ha jugado, como digo, en unas 50 o 60 ocasiones. Pero hace un año hubo una partida precisamente en esta posición, con esta posición entre Karjakin y Svidler, una partida loquísima como esta en la que las blancas jugaron dama 4. Solo hay este antecedente y precisamente Hikaru Nakamura repite ese dama 4, que de hecho además es la recomendación del módulo, ¿vale? De Stockfish. Bueno, dama 4 quizá un poquito más flexible que dama B3 porque no existen esas maniobras con caballo A5. Y ahora las negras jugaron H6. Si capturamos directamente en C4, dama por C4, las blancas están amenazando entrar en F7. Así que H6. Ahora el blanco, como digo, realmente no quiere dirigirse a la casilla H3 y está haciendo todo lo posible para evitarlo. Por eso juega una jugada intermierda como es C por D5. Porque ahora la casilla E4 va a quedar vacante para ese caballo. Tras caballo por D5, caballo E4. Y ahora de nuevo es un momento donde las negras tienen que jugar de una manera súper dinámica. ¿Por qué? Porque el plan de las blancas es muy sencillo. Es jugar C4, cuando el caballo se retire, retiro la dama, el peón de 3 va a estar colgando. Y si las negras tratan de jugar un F5, la casilla C3 va a ser mucho mejor que cualquier otra casilla. Es por eso que las negras tienen que evitar que ese caballo tenga la posibilidad de ir a C3 en el futuro. Y por eso juegan F5 directamente. Lo que fuerza a las blancas a jugar caballo C5. ¿Vale? Rápidamente. Yo no podría pensar, oye Pepe, ¿qué pasa? Que no me entero de nada. Si pasa así,
Caballo C3, bueno, puede venir dama B3 jaque y tras caballo D5 pues podría venir F4 con muchísima presión sobre el caballo de D5, ¿verdad? Ni siquiera podemos jugar alfil E6 porque comemos, ¿verdad? El caballo se tiene que ir a E7, incluso una jugada como caballo por B7 parece aquí muy demoledora. Fijaros qué pareja de diablillo, las diagonales abiertas, mirando a G7 aquí, mirando a 8. Estos son como dos cuchillos auténticos, ¿no? Y brutales, ¿no? Entonces, esta posición sería realmente muy favorable a las blancas. Es por eso que tras caballo C5 las negras juegan F4, lanzando al Facum, poniendo al Facum contra otro Facum, diciéndole, ¿qué te pasa a ti? ¿Tienes algún problema, Facundo Blanco? ¿Qué pasa? Que voy y te reviento. Bueno, pues la idea de este F4 es muy sencilla. Es no solo reforzar en E3, sino evitar que el alfil de G2 cobre vida en algún momento cuando las blancas jueguen F4 ellas mismas, ¿verdad? Y aquí llegamos al momento de la novedad de Hikaru Nakamura. Bueno, aquí hay que decir que en la partida entre Karjakin y Svidler se jugó alfil B2 con las piezas blancas, y aquí es donde Nakamura decide introducir la novedad caballo E4, una jugada que tiene mucha lógica. Una vez que las negras han avanzado a F4 para matarnos el alfil de G2, la casilla E4 queda muy fuerte para el caballo, y de nuevo queremos jugar C4, colocar el alfil en B2 y empezar a mirar objetivos más interesantes como pueden ser el monarca negro, ¿verdad? Las negras jugaron torre B8, una jugada profiláctica, ya que normalmente esta torre va a venir a la columna B a atacar el peón de B7 y entonces vamos a permitir el desarrollo del alfil vía E6, vía F5, ¿verdad? Y las blancas juegan dama A3, precisamente quitándose de todas esas posibles caballo B6 en el futuro, algún B5, ¿verdad? Y la dama en A3 está muy bien colocada, puesto que no existe alfil de casillas negras por parte del negro. Y ahora Levon Aronian ya empieza a jugar agresivo, juega torre E6, una jugada muy interesante. ¿Qué pasa con esta torre? Bueno, pues por supuesto empezamos a contemplar ideas tales como torre G6 para meter presión en la columna G. Y fijaros que de repente el ataque de las negras empieza a dar miedo, es decir, la dama está muy alejada, está muy bonita las piezas, tenemos pareja alfiles. Pero cuidado que el negro empieza a buscar su opción en el flanco de rey, un torre G6 empieza a meternos presión en G3. Es por eso que las blancas juegan aquí de una manera enérgica y juegan C4 ganando un tiempo, forzando al potrillo a dirigirse a la casilla E7, ¿verdad? Y las blancas juegan alfil B2, diciendo, ¿sabes qué? Que todavía no me creo tu ataque. Ahora, bueno, habría que decir también, uno podría estar preguntando, ¿verdad? ¿Por qué no nos comemos el peón de F4? Bueno, entonces viene caballo F5, una jugada muy molesta que defiende el peón de E3. La torre viene a G6, hemos abierto la columna G y nos podemos arrepentir. Si por ejemplo las blancas juegan alfil H3, torre G6 jaque, rey H1 y caballo FD4, precisamente para eliminar el defensor el único defensor del rey, ¿verdad? Ese alfilillo de H3, ¿verdad? Que es el único que lo acompaña en la batalla. Es como el Sancho Panza de Don Quijote, ¿no? Ese alfil de H3. Los alfiles de fiancheto suelen ser unos grandes escuderos, ¿verdad? Alfil por C8, dama por C8. Y no solo estamos atacando en E2, sino que estamos entrando en H3. Por ejemplo, si alfil por E3, dama H3 mínimo, tenemos aquí caballo C2 recuperando una calidad. Entonces las negras jugaron tras C4, caballo D7, alfil B2. Hemos dicho que ese G por F4 realmente es bastante peligroso. Y las negras jugaron caballo F5 en esta posición. Y ahora llega un momento en el que Nakamura quizá un poco desesperado y agobiado por la posibilidad del ataque de las negras sobre el flanco de rey, que como digo, se hace bastante peligroso. Además ahora quizá las negras están también amenazando con entrar en D4. Ahora Hikaru Nakamura decide jugar D4, ¿vale? Que no es ni mucho menos la jugada recomendada por la máquina, pero que por supuesto es interesante. Su idea es abrir línea y columna, aprovechando que sus torres están conectadas y que rápidamente pueden ocupar la columna D, ¿vale? Y como sabéis, normalmente mientras el negro trata de buscar un ataque en el flanco, lo típico en ajedrez para contrarrestar dicho ataque es lanzar un ataque en el centro, ¿vale? Es verdad que parece que de momento hemos perdido un peón, pero no es así, puesto que el peón de A7 está débil, ¿vale? Las negras jugaron caballo C por D4, alfil por D4 y ahora hay que capturar de caballo, ¿vale? Sí o sí, no hay otra. Si dama por D4 vendría simplemente torre a D1 y ahora tenemos grandes problemas puesto que estamos entrando sin ningún tipo de duda en D8. Si dama E5 podemos entrar en D8, pero torre D5 gana una pieza aprovechando que el caballo de F5 está indefenso. Y si dama B6, entonces sí entramos con todo. Torre D8, rey H7 y bombazo con dama F8 entrando con todas las piezas y también liquidando absolutamente todo lo que existe en la octava fila, ¿verdad?
Entonces es por eso que las negras capturan de caballo y ahora dama por A7, aprovechando que ese peoncito está débil y que además solo hay una única jugada para las negras. Alfil de 7 no se puede, puesto que nos colgamos el caballo de D4, hay que regresar con el caballo. Y llegamos a esta posición, tras dama A3, ¿no? En la que, bueno, pues como digo, el alfil de G2 es muy malo, pero también las negras como que le falta desarrollo, ¿verdad? Su rey también puede empezar a parecer en una situación bastante precaria, además de que, como digo, las torres vienen rápidamente a ocupar la columna D y a molestar. Levon Aronian juega dama F8, ofreciendo el cambio de dama. Y es que prácticamente las blancas deberían aceptar dicho cambio de damas, puesto que si nos retiramos, por ejemplo, a B2, que parece una casilla lógica, entonces torre G6, el ataque ya empieza a parecer muy peligroso. Si torre a D1, por ejemplo, dama F7, atacando en C4, y si a C5, alfil F5, todas las piezas negras están fuera, el caballo no tiene grandes saltos desde E4, puede ser eliminado, la torre se puede incorporar a la fiesta pronto y la presión sobre el punto G3 es muy elevada. Es por eso que Hikaru Nakamura decidió capturar en F8, llegando a un final más o menos igualado, donde es verdad que hay que analizar un par de cositas. La estructura de peones negras es algo mejor, pero siempre hay que tener en cuenta que estamos entrando en F4 si queremos. De nuevo entrar en F4 no era lo mejor, puesto que caballo D4 era muy fuerte y no hay una manera fácil de defender el peón de E2, ¿verdad? Además que si, por ejemplo, las blancas juegan torre a E1 o algo así, incluso una jugada como torre a 8 se me ocurre ahora mismo, pues puede ser muy potente. Fijaros que esa torre en B8 está ahora un poco rara, pero rápidamente se va a copular, iba a decir, rápidamente se va a acumular en la columna 8, rápidamente se va a ocupar la columna 8, como se me va la cabeza. Entonces las blancas jugaron tras rey por F8, G por F4 a lo mejor, torre F de 1, precisamente para ocupar la entrada del potro, que antes estaba muy activo la casilla de 4 y por lo menos ahora está en C6, controladito ahí, contenido, ¿verdad? En sus pastos, tranquilo, sin liarla con nadie, ¿no? Y entonces, claro, Levon Aronian aprovecha para reforzar el punto F4, G5, y ya le dice a Hikaru Nakamura, oye, te he dado 40 oportunidades para que me zampe a Facundo, ya es hora de echarle una mano a mi camarada, ¿no? G5 y refuerzo simplemente, y ahora está alfil, está medio lelo, ¿vale? En esta posición. Y cuidado que alfil H3 que uno podría pensar, de hecho una jugada que se me había pasado en el análisis, pero se me ocurre que existe bombazo con torre por E4. Si peón por, alfil por H3, y si alfil por C8 simplemente está cayendo el peón de C4, el peón Charlie, ¿vale? Así que no se puede. Entonces, en la partida se jugó caballo C3, buscando otra casilla que puede ser muy potente, la casilla de 5, donde metemos presión sobre el Charlie, ¿vale? Es por eso que las negras juegan torre 7, una jugada muy lógica teniendo en cuenta que ahora, tras caballo de 5, la torre se sitúa en F7 defendiendo las dos principales debilidades del negro, que son F4 y C7. Y ahora, claro, por supuesto, nos preparamos para el desarrollo de piezas con alfil E6, también nos preparamos para activar la torre por A8 y quizá para movilizar este caballo de C6 y empezar a atacar debilidades como puede ser el punto C4, bien vía A5 o bien vía E5. Creo que las negras tienen una ventaja en esta posición, sobre todo porque se han consolidado y sobre todo porque este alfil no juega absolutamente nada, está encerrado, es la clave de la posición sin ningún tipo de duda. Es por eso que Nakamura trata de desestabilizar esa cadena de peones para darle vida a ese alfil en el futuro, con H4. Pero claro, Levon Aronian ni se inmuta, dice no pasa nada, todos mis peones están defendidos, juego torre A8, mejoro ligeramente la posición de mi torre. Bueno, ligeramente no, muchísimo, ¿no? Esa torre en A8 está súper bien colocada. Y las blancas juegan A4 y caballo A5. Fijaros, este caballo ya se empieza a movilizar a atacar al peón Carlito. Las blancas capturaron en F4 y ahora jugaron rey H2. Hay que decir que torre C1 defendiendo el peón, realmente las negras juegan alfil E6 y están muy cómodas. Por ejemplo, si rey H2, existen muchas posibilidades. La propia jugada C6, la propia jugada caballo B3, atacando la torre y atacando aquí. El caballo puede dirigirse a C5, una casilla magnífica donde presionan a 4, la torre en A8. Y la posición es muy compleja de jugar. Las blancas jugaron rey H2 pensando que el peón de C4 no pasa nada porque viene un torre a C1 y parece ser que recuperamos en C7, pero realmente hay una secuencia a partir de aquí maravillosa por parte de Levon Aronian, que está demostrando un nivel excepcional y realiza la jugada caballo por C4, torre a C1, y ahora la clave es que si torre por A4 viene torre D4 clavando, y si B5 existe un caballo C3 seguido de caballo por B5, en el que las chances de tablas son enormes para las blancas. Pero aquí se le escapa una combinación
a Nakamura brutal. Realiza la jugada caballo D2 en esta posición. Y uno podría pensar, oye, Pepe, ¿qué pasa con tus milongas de siempre? ¿Qué pasa si caballo por C7? ¿Cómo se dio la partida? Torre por A4 y alfil H3. Y es verdad que las negras tienen un peón de más, pero las blancas han conseguido quitarse su peor pesadilla, que era el alfil de G2. Es decir, ahora una jugada lógica como es alfil por H3, que parece la única jugada en la posición, ¿vale? Pues simplemente esto es igualdad. La situación del rey negro es muy precaria. Existen maniobras como torre C3, torre G1, rápidamente buscando contrajuego contra el rey negro. Hay saltos con el caballo a E6, la torre está entrando aquí, el rey en H3 está muy seguro. Sin embargo, a Levon Aronian se le ocurre una combinación aquí brutal, que hay que calcular como 4 o 5 jugadas para verla completa. Y la jugada es un bombazo, es caballo por F3, ratatatatata. Caballo por F3, brutal. Sacrificio de piezas momentáneo, vamos a tratar de calcularlo entre todos. Fijaros, aquí E por F3 y torre A2 jaque, ¿no? El alfil vuelve a G2 y ¿cómo recuperamos la pieza? Torre G7 viene torre G1, ¿me estáis siguiendo? Sin embargo, en esa posición hay una jugada bellísima por parte de Aronian. Os voy a enseñar cómo continúa la partida. E por F3, torre A2 jaque, jaquecillo, rey G2, alfil G2, perdón, torre G7, forzando a torre G1, no hay otra, y aquí esto es probablemente lo que se le escapó a Nakamura, una jugada bellísima, que es la jugada torre G3, amenazando mate en una en H3, y es prácticamente imparable, ¿no? La única posibilidad que tienen las blancas es alfil rey H1, porque ahora a torre H3 sí que podemos zampar, puesto que no está clavado, pero aquí viene el siguiente bombazo de Levon Aronian, que está en una racha tremenda, y es la jugada alfil H3. Por supuesto, la captura no es posible por torre por H3, mate con tomate y aguacate. Y las blancas jugaron alfil F1, todavía resistiendo. Sin embargo, aquí viene simplemente la jugada E2. De nuevo, la captura en H3 no es posible, puesto que obligamos a sacar el rey. Entonces viene coronación con jaque. Las blancas tienen que capturar en E2. Hemos recuperado la pieza y fijaros la posición del rey blanco. Estamos amenazando alfil G2. Caballo D5, y aquí de hecho alfil G2 era aún más fuerte que la que siguió en la partida. Alfil G2, torre por G2, torre por y caballo por F4, simplemente torre D2, y las blancas están para abandonar. Pero en la partida se jugó torre por F3, que también parece muy lógica, torre G6, y aquí la capacidad que tiene esta gente para simplificar posiciones es tremenda. Torre 6, la torre no tiene muchas casillas, torre G1, se cambia, y simplemente alfil D7. Amenazando alfil C6, y luego hay descubierta. Rey G2 y ahora simplemente torre G3, depilación láser, Levon Aronian a domicilio, la mafia armenia siempre dispuesta a satisfacer al cliente. Y ahora este final se gana. Se gana, ¿por qué se gana este final? Porque la casilla de coronación del peón de H es en blanco, en el mismo color de el alfil de D7, ¿verdad? Si este alfil fuera de casilla negra, habría muchas posibilidades de hacer tabla en esta posición, puesto que un sacrificio del caballo por este peón simplemente serían tabla, quedándonos con el rey en la esquinita si el alfil fuera de la casilla opuesta a la casilla de coronación. Pero como no es así, el final simplemente está perdido. Rey F7, vamos a ver cómo sigue un poco. Y rápidamente el blanco dejó de sufrir. Aquí alfil D7 para controlar todas las casillas de entrada. Rey E3, rey E5, caballo E4, alfil C6, caballo G3, alfil D5, nos preparamos para tirar el DB, y rey F4, y las blancas dejaron de sufrir, puesto que además el peón de H4 también va a caer. Así que partidón de Levon Aronian, que se sitúa líder, si no me equivoco, me lo he apuntado aquí, ya sabéis que soy medio tonto. Aronian, Maxime Bachier-Lagrave y Anand, que también ganó su partida de ayer, realizando un magnífico torneo. Ambos, los tres líderes con 4,5 T7, Magnus Carlsen a medio punto y Nakamura realizando un mal torneo en la cola de la tabla. Así que ya sabéis, no os podéis perder las dos últimas rondas en Chess24. Os esperamos, espero que hayáis disfrutado la partida. Esto ha sido todo, me despido, id por la sombra y sed bueno. Chao, chao, adiós. Ay, 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 ay.